Esta es la cuarta charla, como les dije. 8:05 es hora de empezar. Yo sigo Bueno, entrando gente. Bueno, todo tuyo, Ricky. bueno, buenas noches. Este tema es un tema que lo venimos tratando porque se ha ido incorporando cosas nuevas en la técnica y empezamos a conocer un poco más lo que es la válvula bicúspide. Yo creo que antiguamente todos, cuando era mi residencia, generalmente agarraba y decía, sí, es una valvulita que en vez de tener 3 tapitas tiene 2, y ahí quedaba nuestro conocimiento y nos quedábamos con eso. Pero ahora resulta que tiene muchas aristas que nos han ido enseñando los métodos con el advenimiento de la nueva tecnología. Y creo que la idea de esta charla es que ustedes vayan abriendo la cabeza y no se queden con la idea simplemente de que están viendo una válvula mal formada y que eso es todo. Fíjense que la incidencia de lo que estamos por ver hoy es una cardiopatía que generalmente las cardiopatías congénitas son 4 cada 1000 nacidos vivos, pero cuando hablamos de válvula bicúspide estamos hablando de 20 cada 1000 nacidos vivos. O sea que generalmente vamos a tener alrededor del 1 al 2% de los pacientes van a tener una válvula aórtica bicúspide. O sea que es una alta incidencia y ustedes van a tener en sus laboratorios de ecografía o en sus consultorios muchos pacientes que van a venir con esta patología. Fíjense que en esta clasificación de todas las valvulopatías en la columna de la izquierda tenemos todas las cardiopatías congénitas, comunicación interventricular, ductus, y van a ver la cantidad que se encuentran por millón de nacidos vivos. La CIB es la más frecuente, pero la válvula bicúspide está fuera de toda regla. Fíjense que estamos hablando de 3000 nacidos vivos, la que más se encuentra como incidencia en pacientes nacidos vivos como cardiopatías, mientras que la válvula bicúspide estamos hablando de 13.500 por millón de nacidos vivos. O sea que realmente es altamente preponderante en nuestra clínica diaria. ¿Cómo nace esto? Y esto que es algo de la parte embrionaria, en la cual es importante ir sabiendo por qué se une la valvulopatía y por qué consideramos que no es solamente una valvulopatía de la válvula, sino toda la estructura. Para ver la parte embrionaria, nosotros podemos ver que acá tenemos el tronco cardial, en el cual se va a ir formando el corazón. Y esto es un tubo de arriba hacia abajo, donde tenemos el tronco arterioso arriba, y termina con las venas vitelinas en la parte inferior. En la parte del medio es un tubo. Ese tubo, si lo vemos y lo cortamos en forma transversal, vamos a tener en un principio las crestas, que son como protuberancias, 4, 2 cresta derecha, cresta izquierda, cresta dorsal y cresta anterior, las cuales van a ir creciendo y uniéndose en el medio. Este tubo entonces se va a partir por unión en la parte media y formar 2 tubos en paralelo. Estos 2 tubos en paralelo van a ser lo que van a dar el nacimiento a la aorta en la región posterior y al tronco de la pulmonar por adelante. O sea que cuando estamos hablando de la válvula, tenemos que pensar que es algo muy similar a lo que ocurre en la válvula pulmonar. Entonces vamos a tener de esta forma la formación y la diferencia. En este caso vamos a tener un corte en la parte longitudinal de este tubo que estamos viendo, y van a ver que estos pequeños mamelones que empiezan a crecer hacia adentro por diferenciación celular van a formar las valvas, en este caso de la aorta y de la pulmonar. Fíjense cómo es toda la misma estructura, tanto en la pulmonar como en la aorta. Entonces no es raro, es infrecuente observar. Estamos hablando de una estructura que se forma en el mismo momento y prácticamente por las mismas células. Fíjense ustedes acá, todo lo que está en naranja va a ser todo lo que se forma del mismo punto embrionario de crecimiento. O sea que vamos a tener la raíz aórtica, vamos a tener la aorta ascendente, el arco aórtico, hasta el punto del ligamento arterioso, pero también van a estar formando la raíz del tronco de la pulmonar y el nacimiento de las arterias coronarias. Primer punto, entonces. ¿Puede ser entonces que una válvula bicúspide se asocie a enfermedad coronaria? Sí. Hay ya muchas publicaciones que ustedes van a empezar a buscar en la literatura, y hay pacientes que tienen aorta bicúspide acompañados de infarto de miocardio, e infartos en la cara anterior o infartos en la cara inferior, pero del tronco de la arteria coronaria. ¿Por qué? Porque es la misma célula, el mismo nacimiento, donde nacen las coronarias, la válvula, y donde nacen la aorta y la pulmonar. O sea que esto no es infrecuente ver, y que esto es una estructura que, si tenemos patología que afecte la raíz aórtica, también va a afectar la raíz pulmonar y también van a afectar los ostium y 1 a 2 milímetros de nacimiento de las arterias coronarias.
O sea que todo esto tenemos que pensar que es una patología, no solamente la válvula, sino que es simplemente la punta de un hilo donde nosotros tendríamos que empezar a tirar para llegar a diagnósticos y a llegar a conductas más específicas. Fíjense otra cosa que es una realidad. El reemplazo valvular aórtica no previene la dilatación de la aorta cuando la válvula es bicúspide. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una estenosis aórtica, le cambio la válvula aórtica, la válvula a raíz aórtica se sigue dilatando. Si es bicúspide, se sigue dilatando. Y eso llamó la atención. Entonces decíamos, ¿será que estamos ante la presencia de una aortopatía? Y es así. Lo que ha ocurrido y se ha visto cuando se saca la pieza anatómica, que los pacientes con válvula bicúspide tienen una degeneración medio-intimal en la aorta ascendente, con alteración de las metaloproteinasas y una fragmentación de la elastina. O sea, la pared de la aorta, en las aortas bicúspides, la pared de la arteria aorta, están más debilitadas y ya están enfermas. Por lo tanto, esto tiende a dilatarse. Si nosotros vemos, entonces, y llegamos al diagnóstico de aorta bicúspides, tenemos que decir, acá tendrá que haber algo más. Y vamos a ver ahora un poquito más y cómo podemos diagnosticar. Esto es una válvula normal, puede ser normal, ¿no es cierto? Vamos, contamos cuántas válvulas tienen, 1, 2, 3, perfecto, decimos estas tricúspides. Pero ¿qué pasa? Cuando la válvula se abre en forma de una pelota de rugby. Fíjense acá ustedes que esta es una forma de una pelota de rugby. Cuando tenemos, por más que cuando esté la válvula cerrada, veamos 3 valvas, si se abre en forma de válvula de pelota de rugby, esto es una aorta bicúspide. O sea, el diagnóstico de la válvula bicúspide nosotros las hacemos en sístole con la válvula abierta. No se puede hacer un diagnóstico de aorta bicúspide con la válvula cerrada. Este es un ecocardiograma en el cual pueden contar cuando 3, perfecto, pero miren cómo se abre. ¿Sí? Entonces me quiero que ustedes vengan y me digan acá, por favor, de Chino, primera pregunta. ¿Sí? Me gustaría si esta válvula es trivalvar, si esta válvula es tricúspide bicuspidizada o si es bicúspide. Vamos a dar una pequeña encuesta. El Chino va a aprender. Listo, ahí que estamos, iniciamos la votación entonces. Sí. 20 segundos. Sí, ¿no? Cuando lleguen al 70% de los participantes votando, esto es absolutamente anónimo, así que no hay problema, no se asusten, chicos. Fíjense qué le parece esta válvula. Una cosa Señor. importante, espera un segundito porque estamos en el cupo de los admitidos, tenemos 100 y solamente pueden entrar 100, así que lo estamos grabando para los que no lo puedan ver. Segundo, perfecto. Por favor apaguen los micrófonos. Lala Plastino, me ponen en el chat, nuestra querida y amada Lala, apaga el micrófono, y me dicen acá en el chat. Y 3... Es mujer, quiere hablar, déjala hablar, Chino. Y ahí estamos, 45 segundos, ya estamos. Perfecto. 38%, ¿lo ves vos, Ricky, esto o no? No, todavía no. Yo simplemente veo la votación. Ah, entonces lo ves, léelo vos. No veo. Lo veo, yo simplemente veo la válvula pregunta. Válvula aórtica normal, 3%. Válvula aórtica tricúspide bicuspidizada, 38%. Bien. Válvula bicúspide, 59%. Perfecto, me encantó. Me encantó ¿por qué? Porque esto dispara algunas dudas que uno tiene normalmente. Y fíjense que la mayoría de las... Ahí lo veo recién. Ahí veo, no sé cómo fue que apareció, pero apareció. Fíjense que esta es una válvula bicúspide. Voy a explicar por qué esta terminología errónea de tricúspide bicuspidizada. La realidad es que cuando nosotros tenemos una válvula bicúspide, estamos hablando cuando del nacimiento el paciente no logra separarse 2 valvas de las 3 que tienen. Puede tener 3 valvas o pueden tener simplemente 2 valvas y se abre como una pelota de bicúspide. Cualquier tipo de bicúspide tienen fusión de una de las valvas o de 2 de las valvas. ¿Sí? Lo que tenemos que ver entonces, en este caso, fíjense, acá este mismo paciente, cómo se abre en forma de pelota de rugby. Esta apertura nos está diciendo que este paciente es bicúspide. Y lo que estamos viendo acá es un rafé. Esto era lo que tuvo que haberse separado embrionariamente para formar las otras 2 valvitas, pero en este caso quedó pegado. Por lo tanto, esto es una válvula bicúspide, pero con un rafé. Entonces vamos a ver ahora la importancia de estos hallazgos y van a ver que no es solamente anatómico. Esta es una imagen que la robé de internet, es la doctora Liliana Nicolás, y es importante que sea ella realmente la autora de esto, no es mío. Y cómo los
los cirujanos no son los que nos han confundido con esa terminología de aorta tricúspide bicuspidizada. Los cirujanos ven esto. Cuando ven 3 valvas, dicen tricúspide, perfecto, no se pueden equivocar. Cuando ven 2 valvas, dicen bicúspide, perfecto, esto no se equivocan, porque ven 2 y tenemos 2. Pero cuando ellos ven esto, no saben si es una bicúspide, si son 3 valvas con fusión de todas las comisuras, o si es simplemente una bicúspide con fusión. Entonces, cuando veían esto, acuérdense que el paciente no está latiendo, ellos no en forma de pelota de rugby, sino que ven 3 valvas y ven que él se abre como un poquito menos de lo normal. Entonces, en muchos casos, los cirujanos decían, a esta imagen, decían tricúspide bicuspidizada. No es así. Lo que ustedes tienen que decir si el paciente tiene una bicúspide es que es una bicúspide, y si tiene una apertura en forma de pelota rugby, ese es el diagnóstico, y si tiene una forma de triángulo, la apertura, ese es un paciente que tiene una tricúspide. O sea que la apertura es lo que nos está diciendo. La válvula abierta en forma de triángulo nos está diciendo, la válvula abierta en forma de pelota rugby nos está diciendo que tiene 2 valvas. Entonces este criterio para los estados, y habían dicho que podía ser una tricúspide bicuspidizada, hay que empezar a dejar de lado ese criterio de tricúspide bicuspidizada. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a mirar la aorta, nos vamos dando cuenta que entre el 35 y el 80% de los pacientes que tienen aorta bicúspide terminan o provocan aneurismas de la aorta ascendente. Y eso en comparación a las válvulas que tienen solamente, que son tricúspidos, válvulas normales. Entonces tenemos, y apuntamos en este momento un poquito más arriba. Vamos a ver que la paciente tiene aorta bicúspide, empecemos a analizar la aorta torácica ascendente. Fíjense que no solamente dilatan la raíz aórtica y la aorta del tronco la aorta, ¿cómo se llama? La parte sinusal y sinotubular, sino que también dilatan más rápido los pacientes que tienen aortas bicúspides que los pacientes que tienen tricúspide. Los que tienen bicúspides dilatan un 0,4 milímetros por año, mientras que los que tienen tricúspides dilatan la mitad la aorta torácica ascendente. Por lo tanto, estamos hablando de una patología progresiva que afecta toda la aorta ascendente, no solamente la válvula. Las teorías de qué pasa con estos pacientes y por qué se dilata la aorta torácica ascendente, tenemos 2 básicas, la teoría genética y la teoría hemodinámica. ¿Qué nos dice la teoría genética? La teoría genética dice que uniéndose a los flujos turbulentos de la válvula, cambios genéticos más los factores de riesgo van a provocar la ortopatía y la dilatación de la aorta torácica ascendente. ¿Cómo se vio eso? Se encontró en una publicación, estudiando pacientes que tenían todos aorta bicúspide, se le hizo a todos una corrida genética y se encontraron 110 genes desregulados. ¿Qué son esos? ¿Qué significa? Cuando uno saca la corrida genética de una persona normal, tenemos un ritmo y ¿cómo se dice? Una sistemática de aparición de los genes en todos determinados por la parte genética normal. Cuando uno tiene una alteración y comparamos uno con otro, se compran programas en los cuales uno compara el genético que uno está estudiando con el genético genoma normal, se lo superpone, y donde hay alteraciones, decimos que este paciente tiene cambiado el genoma y que tiene una alteración genética diferente o desregulada con respecto al genoma normal. 110 genes que son diferentes a los pacientes con genoma normal. 8 genomas de estos que se estudiaron tienen trascendencia familiar. Significa que estos iban a heredar alguna característica de la aorta bicúspide. El grupo control, ninguno de los pacientes que se le estudió, que fundamentalmente se había estudiado la parte genética, tuvo dilatación de la aorta. Pero todos los pacientes que tenían aorta bicúspide, 53% de los pacientes tenían una alteración en la parte genoma. O sea, genéticamente ya los pacientes con aorta bicúspide. Y no solamente esto, sino que los familiares de primer grado, aún los que tenían aorta tricúspide, los familiares de pacientes con aorta bicúspide llegaron a tener 32% de ellos alguna alteración y dilatación de la aorta ascendente. O sea que no solamente se puede heredar la parte de aorta bicúspide, sino también la debilidad de la aorta torácica ascendente. Tan es así que hemos estudiar con múltiples técnicas la heterogenicidad térmica, la inflamación con mononucleares es más frecuente en la aorta bicúspide, citoquinas inflamatorias, factores de angiogénesis y mayor estrés oxidativo. Todo eso se pudo medir
y estudiar. Y esta heterogenicidad térmica es muy interesante porque nos está hablando de un proceso inflamatorio que estamos viendo en los pacientes que tienen aorta bicúspide. ¿Cómo miramos o cómo la termogenicidad, termografía? De esta forma, fíjense, estas son imágenes de termografía, donde se ve un paciente con artritis reumatoidea, todo lo rojo es inflamado, este es un paciente con un gran cáncer, fíjense, todo rojo inflamado, el paciente tenía el músculo inflamado, y este tenía las varices inflamadas. De esta forma, se estudiaron las aortas bicúspides y se vio que los pacientes aorta bicúspides tienen un proceso inflamatorio continuo presente en la aorta, no solamente en la aorta, sino también en la aorta ascendente. O sea que todo este proceso estamos pidiendo en muchos pacientes que nosotros estamos haciendo y nos encontramos con que tiene una aorta bicúspide. Tan importante es la aorta bicúspide que Rahim Tula ya nos ha dicho a nosotros que se debería hacer un torácico u otra técnica de parientes de primer grado en pacientes que tienen aorta bicúspide. A ese punto hay que tener en cuenta. O sea que esto no solamente vamos a ver la aorta bicúspide, es hereditaria y tiene estos cambios que nos pueden asustar en algún momento porque pueden ir a empeorar la patología aórtica. La teoría hemodinámica, y es la que siempre uno piensa de entrada. Uno piensa que el paciente tiene una aorta bicúspide y bueno, seguramente una estenosis, pega contra la pared, eso crea una presión sobre la pared y va a la raíz aórtica. Eso es así en algún punto. Y eso nosotros lo estamos viendo por medio de resonancia con ecocardiografía, en la cual los flujos vamos a ver qué ocurre, o sea, la presión y la deformación que va ocurriendo y el estrés que sufre la pared en los pacientes que tienen aorta bicúspide. Los pacientes que tienen una aorta normal, con válvula tricúspide, trivalvar, normal, el flujo es laminar y no provoca estrés en la pared. Pero la aorta bicúspide sí, porque provoca un jet turbulento que pega en la pared y esto provoca a su vez una dilatación de la aorta ascendente. Más de esto, y han empezado a estudiarse ahora con la flujometría por medio de resonancia o de tomografía, sobre todo de resonancia magnética. Fíjense acá, esto es una flujometría en 3 pacientes diferentes. En este paciente, un paciente normal, los flujos de resonancia nosotros las velocidades las vemos en colores más fuertes, más rojos, en este caso, y dependiendo de la dirección del flujo en cada patología. Fíjense ustedes una cosa, en el paciente normal, flujo laminar, pero en el paciente que tiene una aorta bicúspide, van a ser flujos turbulentos en la raíz de aorta. No solamente, a su vez, que esta rotación del flujo, muchas veces, dependiendo de qué tipo de válvula es, puede provocar rotaciones en sentido horario o en sentido antihorario. Cuando la rotación es hacia la derecha, es una rotación de este tipo, crea remolinos, pero sale con una velocidad interesante en la raíz, en la parte del arco, dilatando un poco el arco, pero no dilata mayormente la raíz aórtica. Mientras que si el paciente tiene aórtica, pero nos tira remolinos al lado izquierdo, o sea, la rotación izquierda, esto crea turbulencia, remolinos en la raíz y provoca una dilatación de la aorta torácica ascendente. Y estos pacientes andan peor porque se dilatan más rápidos, y si tuvieran que tener un compromiso, se ha visto también, no hay mucha literatura, pero que estos pacientes tienden a disecarse más y a dilatarse y a terminar con una cirugía. Por lo tanto, la dirección del flujo también está en nosotros mostrándonos una enfermedad que puede ser más o menos severa dependiendo de los flujos. ¿Qué pasa entonces si el flujo rota a la izquierda? Ahí vemos, las aortas son más dilatadas, tiene mayor estrés parietal aórtico, se ve mayor preponderancia de estenosis aórtica en estos pacientes y necesitan reemplazo valvular aórtico más precozmente que aquellos que tienen una rotación hacia la derecha. Es uno de los puntos en los cuales se está estudiando en este momento con respecto a la flujometría y con las resonancias en 4D. Resonancia en 4D, entramos en este punto. La resonancia en un momento era primero simplemente morfológico, después pasó a ser funcional, veíamos la función perfectamente bien, medíamos los flujos, y ahora al ponerle a la misma resonancia magnética las velocidades y la visualización del flujo, empezamos a ver lo que se llama resonancia en 4D, que es el 3D más la visualización de los flujos y las velocidades. De esa forma nosotros podemos tener una imagen como esta, en la cual vemos la raíz aórtica, fíjense los flujos, como se pueden ver, se ven las velocidades en esta escala, como se ven en ecocardiografía, cuando es más rojo es mayor velocidad, y cuando es más celeste es un flujo más laminar, más lento. Acá se ven en este paciente que tiene una rotación y podemos perfectamente determinar la rotación que tiene en la raíz aórtica este paciente,
y en este otro paciente, fíjense cómo el flujo es mucho más laminar. Esta es la flujometría en 3D, en 4D por resonancia magnética. Flujo laminar, rojo, flujo turbulento, lo vemos de esta manera. Es importante esto porque nos van a ir diciendo a nosotros qué paciente se va a dilatar más, qué paciente se va a dilatar menos o no tener dilatación. Entonces, seguimos con la bicúspide aórtica. Las bicúspides pueden dar rotaciones diferentes que nosotros estamos estudiando en este momento con resonancia en 4D. Acá tenemos, fíjense, control, válvula tricúspide normal, flujo laminar, fusión de la derecha con la izquierda. Esta es la bicúspide tipo 1. Fíjense, turbulencia en la raíz y en la parte de ascendente, de la parte de la aorta torácica, y esto crea una turbulencia con mayor flujo y mayor velocidad y estrés en esta región, más rojo, la vemos ver, mientras que los pacientes que tienen fusión de la no coronariana con la coronariana derecha tienen una rotación diferente y prácticamente no provocan ni dilatación ni flujos turbulentos en la aorta ascendente. Por lo tanto, acá tenemos otro concepto. Los pacientes que tienen un tipo de va a depender si tiene fusión de la coronaria derecha con la no coronariana o si tiene fusión de la coronariana derecha con la izquierda. Este es el más frecuente y es el tipo 1. Por eso las clasificaciones. Por eso empezamos a empezar nosotros ahora, cuando dije, no, es una aorta tipo 1, tipo 2, no es igual una tipo 1, tipo 2, y no es lo mismo que tenga tapada, que tenga fusionada una valva con otra valva. Y ahí vamos a las clasificaciones. Todo esto era para que ustedes empiecen a inmiscuirse en la literatura. Todo esto está escrito. Pero entonces empecemos a mirar qué pasa con estos pacientes. ¿Pero realmente dilatan la aorta bicúspide de un tipo con respecto al otro tipo? Y bueno, acá tenemos 12 estudios en los cuales se hicieron, fíjense, se incluyeron 2.192 pacientes en todos estos estudios que están acá, y se veía qué pasaba si los pacientes tenían una tipo 1, fusión de la coronariana derecha con la coronariana izquierda, o una bicúspide tipo 2, fusión de la coronariana derecha con la no coronariana. Fíjense, este es el gráfico en el cual 0 significa que no se dilataban, todos los trabajos están acá. Cuando se dilataba, iba hacia la derecha, y si no se dilataban, iban hacia la izquierda. La mayoría de los pacientes que tenían bicúspide tipo 1, fíjense, todos los puntos están hacia la derecha. Se dilató la aorta torácica ascendente. O sea que existe una evidencia muy firme de que la aorta bicúspide tipo 1, con la fusión de estas dos válvulas, dilata la aorta torácica ascendente. Entonces tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 1, fusión de las dos valvas, la coronaria derecha con la izquierda, son más comunes en hombres, relaciones de 3:1 con respecto a las mujeres, y tienen dilatados los senos de Valsalva. Mientras que los tipo 2 tienen el arco más grande y se ha asociado a mixomatosis mitral. Esto no sabemos bien por qué, pero se encontró una asociación. Y esto que está acá es importante porque nosotros, donde estamos midiendo con ecocardiografía, es en el seno de Valsalva. Acuérdense que cuando pasamos el traductor por modo M, lo pasamos casualmente en el seno de Valsalva. Entonces vamos a tener senos más grandes cuando la bicúspide aórtica sea tipo 1. ¿Sí? Ya tenemos 72% de tipo 1, y acá el 20% va a ser tipo 2, y solamente el 8% va a ser un tipo 3. ¿Qué complicaciones podemos tener con la aorta bicúspide? Porque ahí tenemos que apuntar. Si esto no nos complicara nada, si no nos cambiara la vida, pero entonces seguimos en lo mismo. No, no solamente se dilatan, sino que provocan estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, dilatación de la aorta ascendente, y también se ha asociado a la disección de aorta. Tantas complicaciones tienen que el 30% de los pacientes que tienen una aorta bicúspide en el transcurso de su vida van a tener alguna complicación de estas que están acá. Nosotros la podemos ver con la aorta bicúspide cuando hacemos tomografía y vemos la cantidad de calcio. El calcio, acuérdense que la tomografía multislice es el mejor método para ver calcio. El calcio lo ve blanco. Acá vemos la arteria con calcio blanco, esta es la columna y este es el eternón. Todo blanco, también calcio blanco, y vemos acá. Se dice que teóricamente la aorta bicúspide, por su alteración morfológica, hace cambios provocando acumulación de calcio, alteración de las metalloporfirinas y aumento de la posibilidad de fusión o mayor fusión de las válvulas. O sea que de por sí esa válvula bicúspide no es solamente por un cambio hemodinámico, sino también por cambio estructural en su válvula que va a provocar una estenosis en el seguimiento. Las insuficiencias aórticas, que van en pacientes que vienen
Mira, y fíjense, acá vemos una pseudobicúspide, es lo que estábamos hablando hoy. Pacientes que tienen insuficiencia valvular, y las que mayor tienen insuficiencia valvular son las que tienen RAFE. Y ahora voy a explicarles por qué el tener un RAFE es un factor de riesgo. Fíjense las imágenes. Esta es una imagen, dicen pseudobicúspide, o tricúspide bicuspidizada. No, señor, esta es una tricúspide, no es bicúspide, ha sido publicado, pero los cirujanos la ven así. Fíjense que se abre en forma de rombo. Nunca se puede abrir en forma de rombo si tenemos dos válvulas, ¿sí? Y una está fusionada. O sea que esta es una mal llamada pseudobicúspide, son las insuficiencias valvulares las que tienen el RAFE, las causantes de estas insuficiencias, y se ha visto que esta insuficiencia mayormente se provoca porque este RAFE es una fibrosis. El RAFE es la parte de la válvula que no se terminó de abrir para formar las tres válvulas. Ese RAFE se fibrosa y tironea de la valva en la cual está comprometida. Entonces, esta, fíjense acá cómo tironea y va a provocar dos efectos. El primer efecto, en el tironeamiento, va a provocar un pseudoprolapso, provocando insuficiencia valvular aórtica por bicúspide, por el tironeamiento que hace el RAFE. El RAFE es una cosa dura, fibrosa, que impide que la válvula se mueva libremente. Al tener un RAFE, ese RAFE hace que una de ellas esté más dura que la otra, provocando insuficiencia. Pero por otro lado, ese RAFE también nos va a alterar, y vamos a ver ahora cómo nos altera el pronóstico. Dependiendo de lo que nosotros tengamos, del equipo que tengamos, si hacemos ecografía, si tenemos tomografía, si tenemos resonancia magnética, vamos a tener pacientes o vamos a encontrar dilataciones de la aorta ascendente. Fíjense que la ecocardiografía, cuando se hizo análisis de las aortas bicúspides, encontró en 14 de 23 pacientes, de 23 estudios, encontró un 61% de pacientes que tenían más dilatada la aorta torácica ascendente. La tomografía encontró un 30% de los pacientes que tenían dilatada la aorta ascendente cuando tenían bicúspide, y la resonancia encontró un 50% de los pacientes con bicúspide la aorta torácica ascendente dilatada. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Fundamentalmente, tenemos que medir la raíz aórtica, el sino tubular y la porción ascendente de la aorta ascendente. Esto ya gracias a un trabajo muy bueno que salió publicado recientemente, este mes, si no me equivoco, de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde está la doctora Macul. Vieron cuáles son los índices normales del tamaño de la aorta ascendente en sus diferentes segmentos. En el anillo, en la parte del seno de Valsalva, en la región sinotubular y en la región tubular. Generalmente creo que el 21 es el número ideal, porque el 21 es cuando uno indexa el diámetro que encontramos por la superficie corporal. O si hacemos la altura por la superficie, el diámetro por la altura, también es 21, es 2,1. O sea que indudablemente cuando tengamos más de eso, tenemos que decir que ese segmento de la aorta está dilatado, ¿sí? Entonces, cuando hagamos una aorta bicúspide, midamos el sino tubular y midamos la aorta torácica ascendente. Dependiendo del método que utilizamos, la ecografía es el mejor método que encontró dilataciones, por eso es importante empezar a acostumbrarse a medir esos diámetros y a indexar tanto por la altura como por la superficie corporal para saber si están dilatados o no están dilatados. Acuérdense, 21 o 2,1, depende de la medición que estemos haciendo. La aorta y el RAFE, esto es lo que habíamos hablado. Estas clasificaciones, fíjense, esta es una aorta bicúspide, es la primera que está arriba, sin RAFE. Significa acá que tenemos una, dos valvas y no hay nada más. En cambio, en esta tenemos la comisura unida, la valva no coronariana derecha con la no coronariana izquierda, está unida con un RAFE. Este es el tendón que yo le digo, que se pone duro y tironea a la válvula y provoca que esa válvula no se mueva normalmente. Ese RAFE nos está diciendo cuáles de las valvas han sido las que están fijas. Fíjense acá, esta es una resonancia magnética, en la cual vemos cómo se abre como una pelotita de rugby, y vemos que la valva de arriba aparentemente tiene un RAFE incompleto, ¿sí? Pero aparentemente podemos decir que este paciente no tiene RAFE directamente. Pero acá arriba hay una puntita, es lo que quedó del resabio de lo que era la unión entre lo que tuvo que haberse separado como válvula tricúspide. Estos RAFE, cuando tenemos dos RAFE, estamos hablando de la válvula unicúspide. Este es el concepto entonces. Si tenemos dos válvulas fusionadas, es tricúspide o bicúspide con RAFE, pero si tenemos dos RAFEs, estamos hablando de una válvula unicúspide, que son más severas, se ven más en chicos, no se llegan, estos pacientes no llegan mucho realmente a la edad adulta sin una estenosis severa,
entonces generalmente los adultos o los adultólogos no solemos ver mayormente este tipo de cosas. Pero es una válvula en la cual tenemos unida prácticamente las tres válvulas y hay un orificio en el medio, también se habla con forma de pelota de rugby, y esa es una forma de bicúspide, la más rara de todas. Y fíjense que cuando se hizo un análisis multivariables, donde se pusieron edad, hipertensión, todo, para ver cuántos eran los pacientes estos que dilataban o no dilataban la válvula y tenían estenosis, mayor estenosis o mayor regurgitación, el RAFE, que estamos acá, con la línea de abajo, se puede observar, fíjense, marcó una diferencia significativa. El tener un RAFE hace que la valvulopatía bicuspidia sea más grave, de más insuficiencia, más estenosis, y a su vez, dependiendo de cómo esté la raíz aórtica, peor pronóstico. Acá tenemos en este seguimiento en los años, fíjense acá abajo tenemos 4, 5, 6, 7 años, y el acumulativo de eventos de los pacientes sin RAFE, fíjense, con RAFE, es muy significativo con respecto a los pacientes que no tenían RAFE. Los pacientes sin RAFE tenían muy buena evolución y prácticamente estaban libres de eventos en comparación a los que tenían el RAFE, endurecían la válvula y la tironeaban deformándola. O sea que el RAFE tiene que ver y es importante. Esto no lo miren, simplemente para que ustedes vean cómo lo que estábamos hablando. El RAFE tironea la valva en la que está comprometida, el flujo sale para el otro lado, provocando una alteración hemodinámica en la raíz y dilata la raíz y la aorta torácica ascendente. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Se le hace cirugía reparadora o no? Generalmente las guías hasta hace el año pasado, hasta 2 años atrás, nos decían que el diámetro de la raíz aórtica de 5 centímetros tenía que ir a cirugía. Ahora le aumentamos esto a 5.5. O sea que los pacientes que tienen aorta bicúspide se les puede esperar hasta 5.5, pero el 5.5 es el punto donde nos dicen, si no lo operamos, estos pacientes tienen disecciones, dilataciones severas o muerte súbita. O sea que estos pacientes, el 5.5 es el límite máximo que se puede esperar un paciente con bicúspide para mandarlo a cirugía. El diámetro aórtico hay 4.5, esto vemos muchos pacientes que vienen y dicen, mira, tengo la aorta dilatada, le medimos en la región de los senos de Valsalva, 45 milímetros o 4.5, y esto tenemos que mandar a hacerle algo, si tiene coartación de aorta corregida o no, disección de la aorta como familiar de primer grado, si ya tiene antecedentes de muerte súbita en su familia, por ejemplo, o disección en su familia, y si es tabaquista crónico o NEPOC. Estos pacientes con 45 ya tenemos que abrir los ojos y decir, posiblemente tengamos que hacerle algo. Los pacientes que tienen superficie corporal pequeña, tenemos que indexar por el peso o por la altura. Esto es lo que habíamos hablado hoy. Si tenemos por el peso, tiene que ser más de 10 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Este paciente tiene mayor pronóstico, peor pronóstico, y hay que hacerle algo. Y esta es la misma cuando lo altemos por la superficie corporal, por peso o por superficie corporal. El diámetro de la aorta mayor a 4 centímetros en un paciente con cirugía de reemplazo valvular, porque tuvo cualquier otra cosa, porque tenemos que cambiar la aorta porque tuvo una fiebre reumática y tiene una estenosis aórtica, pero es bicúspide y a su vez tiene 4 centímetros de aorta ascendente, a estos pacientes le tenemos que ver la posibilidad de cambiarle la raíz aórtica, porque estos pacientes se siguen dilatando. Es una enfermedad de todo. Una cosa que es importantísima, porque nosotros lo vemos mucho en la parte de resonancia. Me mandan realmente muchos pacientes para que le haga resonancia para ver si tienen coartación. Y uno ve que la asociación con la coartación es altísima. Está arriba del 80 o 85% de los pacientes que tienen coartación de aorta van a tener aorta bicúspide. Acá vemos la aorta bicúspide en la resonancia, y acá vemos la resonancia. Fíjense vamos a ver si lo puedo utilizar ahí. Esta es la coartación. Y acá es la aorta torácica descendente. Esta es la gran circulación colateral que vemos en las coartaciones. Entonces, un paciente con coartación, no nos olvidemos de poner, aunque sea un poquitito con el traductor arriba, y mirar qué gradiente tiene la aorta torácica descendente. ¿Qué velocidades tenemos en la aorta torácica descendente vista del supraesternal? Es importante esto porque nos va a decir a nosotros si encontramos una coartación. Muchas veces estas coartaciones son absolutamente asintomáticas. Ni siquiera nos dan hipertensión arterial. Entonces, aorta bicúspide, por favor, no se olviden de mirar un poquito de arriba porque tiene una altísima incidencia de pacientes con coartación. ¿Qué tenemos que mirar? El gradiente pico-pico. Eso significa que si yo veo una aorta torácica, a este paciente le pusimos ya un stent, fíjense, operado ya, pero le pusimos por cateterismo, esta es una prótesis, acá se ve
los colores, y acá vemos el gradiente que medimos con el traductor supraesternal. El gradiente pico a pico, si es menor de 20, nos quedamos tranquilos, no hay coartación. Si es más de 20 milímetros, empezamos a abrir los ojos. Si es más de 3 metros por segundo, ese paciente tiene una coartación y tiene que hacerse una resonancia o una tomografía. Por elección, la resonancia es muy superior a la tomografía para ver las coartaciones, porque nos va a determinar no solamente la parte morfológica, sino también cuánto tiene de gradientes, cuánto tiene de flujo distal y qué importancia tiene la circulación colateral. Todo indicadores para la cirugía. Si nosotros tenemos estos pacientes con aorta bicúspide y coartación, fíjense acá, vamos a ver que tienen, la realidad es que estos pacientes tienen mal pronóstico en comparación si tuviera aorta bicúspide solo. La coartación le impone un mal pronóstico a los pacientes con aorta bicúspide. No solamente eso, tenemos que ver la aorta torácica ascendente, porque si nosotros tenemos aorta bicúspide más coartación, la progresión va a ser mayor si la dilatación de aorta es más de 50. Mientras que si el paciente tiene una aorta torácica ascendente de menos de 50 milímetros, ¿sí? Estamos hablando de aorta bicúspide, con un paciente con coartación. Si la aorta ascendente es menos de 50 milímetros, lo más probable es que la evolución de ese paciente sea buena y no siga dilatando la aorta ascendente. ¿Por qué? Porque ya no dilató, a pesar de tener coartación, no dilató la aorta ascendente. Menos de 50 milímetros, buen pronóstico. Entonces, le hacemos pacientes con coartación, Doppler supraesternal, si estos pacientes tienen dilatada la aorta ascendente, más de 50 milímetros, mal pronóstico, hagámosle algo, intensifiquemos el tratamiento médico de la hipertensión, algo, porque tienen mal pronóstico. La otra cosa es la disección. La asociación entre aorta bicúspide y disección está que los pacientes disecados, el 5.6, pongámosles, el 6% de los pacientes que están disecados tienen aorta bicúspide. ¿Cuáles son los que tienen más probabilidad de disecarse? Los pacientes que tienen aorta bicúspide, aorta torácica con diámetro mayor a 5, habíamos dicho, mayor a 5 centímetros o 50 milímetros. O cuando tiene más de 10 centímetros por metro cuadrado en la nivel de los senos de Valsalva, o cuando tiene más de 13 centímetros por metro cuadrado en la porción tubular. Y acá empezamos a hablar fundamentalmente, y vamos a ver este gráfico para abrir la cabeza. Fíjense, en este gráfico nosotros tenemos el diámetro de la aorta ascendente en las ordenadas, y en las abscisas tenemos la probabilidad de intervención. Si nosotros tenemos un paciente con 50 milímetros de aorta ascendente, la probabilidad es menos del 20%. O sea que 50 milímetros al año, la probabilidad de que esto tenga algún evento es del 20%. Este es el año. A los 5 años, lo vemos acá en la línea, podemos ver que un paciente con 50 milímetros de diámetro de aorta ascendente, la probabilidad va a ser más del 40%, ya 45%. Es mucho. ¿Y esto por qué le hago esta salvedad? Porque nosotros podemos recibir un paciente que tiene, por ejemplo, 50 años, con una aorta de 50 centímetros, y nos dicen, yo tenía esta aorta así, ya me habían dicho que tengo dilatada la aorta hace 10 años atrás. Entonces, si es a 10 años atrás, nosotros tenemos que empezar a pensar que este paciente con 50 hace 10 años atrás, la probabilidad de tener una alteración, disección, dilatación o algún intervencionismo está arriba prácticamente del 70%. O sea que 50 milímetros es un diámetro que nos puede decir a nosotros, y dependiendo la cantidad de años que tiene estos diámetros o a qué edad nos encontramos, la evolución va a ser mayor o peor si el paciente lo dejamos estar. Pero, y acá están los peros, ¿sí? Cada vez que alguien dice un pero, yo creo que tienen que abrir los ojos porque ahí está el tema. No es lo mismo tener una aorta bicúspide con los senos de Valsalva dilatados que una aorta bicúspide con la región sinotubular o la región tubular dilatada. Lo normal es que nosotros tengamos dilatación del seno de Valsalva y no la parte tubular. O sea que si el diámetro va a ser mayor que este diámetro. Eso es lo que nos dice esto. Y se vio que los pacientes con aorta bicúspide que dilatan la raíz de la aorta, y esta raíz de aorta es mayor que la región tubular, van a tener un fenotipo normal, dimensiones aumentadas, y van a tener, generalmente se asocia al tipo 1 con RAFE o sin RAFE. El tipo 1 con RAFE o sin RAFE dilata la raíz aorta. Pero los pacientes que tienen con RAFE o sin RAFE, pero tipo 2, van a dilatar más la región tubular que la región la región sinusal. Por lo tanto, este diámetro va a ser mayor que el diámetro sinusal. ¿Cuál es el peor? Este.
el de mayor velocidad de dilatación, se dilata más y tiene mayores complicaciones los pacientes que tienen dilatada la raíz aórtica en la porción de los senos de basal. Estos pacientes, como ustedes podrán ver acá, son los tipo 1 con RAFE o sin RAFE. El tipo 1 entonces dilata los senos y si tenemos dilatado esto más de 50 hay que acelerar. Así era lo que habíamos hablado. Pero no solamente el tamaño de la dilatación, sino la velocidad de dilatación. Si un paciente, acuérdense que tenemos aorta bicúspides, dilatan 0,4 milímetros por año. Y este gráfico, sea que nos paremos un segundo acá. Fíjense cómo tenemos que interpretar un paciente en nuestro consultorio. Estos son datos sacados de la revista Española de Cardiología, pero es un gráfico que me lo hice para mí, para tener un poquito más claro el asunto. Acá tenemos los meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, en las abscisas, en las ordenadas, y en las abscisas tenemos el tamaño que muchas veces nos encontramos en nuestros pacientes con estos tamaños. 30 milímetros, 40 milímetros, 50, 60 milímetros. ¿Sí? Nosotros sabemos, por lo que acabamos de hablar, que un paciente con más de 55 milímetros debe ser intervenido quirúrgicamente si tiene aorta bicúspide, porque estos pacientes hacen muerte súbita y se rompen las aortas. Entonces, si tenemos 50, ponemos acá cirugía. Si el paciente tiene, 55. Si tiene 50, tenemos que ir a cirugía o tenemos que hacer algo si el paciente tiene una coartación de aorta o si hemos visto que la velocidad de dilatación de la aorta que le venimos siguiendo es más de 5 milímetros por año. Si un año tenía 45 y al otro año tiene 50, y entonces significa que ha crecido 5 milímetros por año, este paciente tiene que ir a cirugía porque se está dilatando muy rápido. ¿A qué paciente de 45 milímetros de aorta ascendente tenemos que mandarlo a cirugía o algún procedimiento? Aquel paciente que tiene que ir a una cirugía. Aquel paciente que tiene insuficiencia aórtica valvular o una fiebre reumática o una estenosis aórtica valvular, pero tiene 45 y vemos que la aorta es bicúspide, tiene que ser cambiada a la aorta torácica ascendente, porque esta aorta tiende a seguir dilatándose. Y ahora la parte práctica. Vamos a ver la parte práctica. Viene un paciente a nuestro consultorio, nos muestra una ecografía. En la ecografía vemos la aorta, la primera eco que hizo, 45, ¿sí? Fíjense, ahí ponemos el punto rojo, 45. Miramos el segundo eco, nos muestra, a los 6 meses hizo un eco, 47. Y después miramos el tercer eco, que le hacemos nosotros, 49. O sea que hemos logrado tener 3 valores diferentes en 3 ecos diferentes. Si trazamos una línea por los 3 valores, fíjense lo que nos encontramos. Vamos a poder predecir en qué tiempo aproximadamente vamos a tener que mandar a cirugía a este paciente. O sea que con nosotros, teniendo 3 ecos, podemos trazar una línea en los diámetros que hemos medido y podemos predecir que este paciente con este crecimiento, posiblemente antes de los 2 años, tenga que hacerse una cirugía. Eso es lo que tenemos acá. Si este paciente, fíjense, tiene 50 milímetros, la cirugía va a ser si tiene coartación o un crecimiento rápido. Si nosotros estamos viendo a nuestro paciente, tiramos nuestra línea y dice, no, tiene una coartación, además, este paciente dentro del año posiblemente ya tenga que operarse. Y si este paciente tenía 45 milímetros, pero va a otra cirugía y nos dice, tengo esta aorta de 45 milímetros, tiene que operarse y cambiarse la aorta torácica ascendente. O sea que con este gráfico, nosotros teniendo 3 estudios diferentes con diferentes diámetros, podemos trazar una línea de predicción y tener en mente cada cuánto lo vamos a controlar o cuánta presión tenemos que poner en ese paciente para hacer las cosas y un tratamiento. Ahora bien, llegamos a este punto, vamos a hacer un tratamiento. A nuestro paciente le decidimos que tiene que operarse. ¿Qué le hacemos? ¿Un TAVI o le hacemos cirugía? Esa es la punta, ¿no? Entonces, Chino, poneme por favor la segunda preguntita. A ustedes, a ver qué les parece este paciente. Entra a nosotros, hemos hecho el gráfico, hemos hecho y tirado la línea de proyección. Sabemos más o menos que ya está en tiempo de cirugía. Digo, ¿qué le hago? ¿Le hago un TAVI o le hago una cirugía convencional? Bueno, esa es la pregunta. Contesten, es anónimo, nuevamente, con la decisión cuando estamos más o menos en el 80%, mostramos los resultados. A ver, ¿qué le haría la gente a ustedes en este momento? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Multiple choice. ¿Tenés apagado tu micrófono, Chino? Ahí está. Se hace la votación y prácticamente está ganando cirugía por muerte, 94% a 6% de TAVI. No invitamos más cirujanos. No, 95% cirugía, 5% TAVI, me parece que ya está, ya no hay, Está, no hay definido, vuelta atrás. está definido. La primera vuelta. Te comparto La primera resultados. vuelta.
Ahí lo Perfecto. ves. O sea que se manda directamente a un paciente y no le hacemos TAVI. Bueno, en el último webinar que hemos hablado, se ha visto y se trata de fundamentar esto, porque existen varias válvulas que se están desarrollando ahora, inclusive ya desarrollándose válvulas para utilización en aortas bicúspides. Y las válvulas que se están utilizando, la SAPIEN XT o la SAPIEN 3, y fíjense qué pasa cuando se le da a estos pacientes un trabajo desde el 2017, 108 pacientes en las cuales se le puso TAVI, ¿sí? Fíjense que la mortalidad dependía de qué tipo de válvula se colocaba. O sea que los pacientes, la mortalidad total estaba casi en 7%, pero los pacientes que utilizaban la SAPIEN 3 tenían 4.6% de mortalidad, y los pacientes que tenían la XT tenían 9.4%. O sea que indudablemente el desarrollo tecnológico nos va a ir mejorando la sobrevida y la expectativa de vida de estos pacientes que vamos a poner una válvula protésica. Pero no es solamente eso, sino que entonces ahí empezamos a decir, bueno, pero le voy a poner esto, ¿es mucho, es poco, cuánto es un 6%, 7% de mortalidad? Bueno, entonces si nosotros comparamos con la mortalidad de la cirugía, que es lo que ustedes votaron, fíjense, en reemplazo valvular aórtico con cirugía, y hemos dicho que si nosotros le ponemos una prótesis, la mortalidad está en el 6%, para que un paciente postoperatorio, estos son los años, fíjense, años del momento de la cirugía, llegue al 6%, tienen que pasar 12 años. O sea que definitivamente ustedes están en lo cierto, señores. Hay en este momento todavía mucha realidad de que la válvula con una mortalidad primaria o quirúrgica alrededor del 2 al 3% de reemplazo valvular quirúrgico es superior en este momento al reemplazo por el TAVI. Perfecto. Esto es así, no sé si le quedó claro. Si nosotros le ponemos una válvula TAVI, vamos a tener 6% de mortalidad de arranque, y para tener 6% de mortalidad generalmente en el reemplazo valvular vamos a tener que esperar 12 años. Muy bien, se tendría que reemplazar. Acá tenemos un paciente, y yo empecé a buscar el año pasado, cuando estábamos empezando a charlar de este tema, empecé a buscar. En una semana encontré 3 tipos de válvulas bicúspides. Fíjense, esta es una, y el 10% de la casualidad que tanto esta como esta eran un tipo con RAFE, tipo 2, ¿sí? Y esta, la que encontré, era un tipo, tipo 3. Era un tipo 3. Realmente raro, pero la incidencia era mucho. Y cuando empecé a ver los gradientes que encontrábamos en cada una de las valvulopatías, fíjense que eran diferentes. La tipo 1 y la tipo 2, mejor dicho, las dos tipo 2 tenían bajos gradientes, prácticamente la misma edad en gente joven, y mientras que el paciente que tenía tipo 3 tenía mayor gradiente. Entonces, si nosotros podemos decir que predecir la evolución de la enfermedad va a depender de los grupos familiares directos, la presencia de aortas bicúspides y la presencia de otras cardiopatías. Hay que diseñar una estrategia en los procedimientos y predecir las complicaciones. De esa forma tenemos que tirar la línea que estábamos mirando. Entonces, para ir terminando y a ver si quedamos en claro con algunas cosas. ¿No? En la última preguntita que le hacemos. En la aorta bicúspide, ¿cuál, después de esta charla, después de haber, me está doliendo la garganta, lo que estoy hablando acá con el frío, los correntinos no estamos acostumbrados al frío, ¿cuál de las aortas bicúspides tienen peor pronóstico o mal pronóstico? Ahí tenemos. Los bicúspides tipo 1, las que tienen RAFE, las que dilatan la raíz aórtica en los senos de Valsalva, o todas son correctas. Ahí mandé, Ricky, ahí mandé la votación. Sí, estoy viendo. Yo la Por votación ahora veo. viene ganando, todas son correctas en un 88%. Dilatan la raíz de aorta 11% y el resto 0%. Muy O sea que bien. la mayoría, Perfecto. todas son correctas. Terminamos la votación. Comparto los Perfecto. resultados. Excelente. Muy bien, el 87% llegó temprano y vio la parte primaria que habíamos hablado del válvula tipo 1, tipo 2. O sea que es así, esta es la correcta, es esta que está, el 87% ustedes dijeron. Todos estos parámetros que nosotros estamos viendo y que vimos que se pueden analizar perfectamente bien con ecocardiografía o con el método que ustedes quieran, todos estos parámetros nos pueden decir que el paciente tiene que ser controlado más precozmente. No tenemos que largarlo y decirlo, véngase dentro de 10 años, si tenemos estos parámetros. Entonces, pacientes que tienen estos parámetros, o sabremos que vamos a tener mayor complicación en el tiempo, mayor estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, aneurisma aórtico y disección de aorta. Por lo tanto,
pacientes con RAFE, tipo 2, dilatación de la aorta ascendente, acuérdense, 5.5 es el límite, ahí ya tenemos que mandarle cambio de la aorta ascendente y presencia de coartación aórtica. Todos estos pacientes son de riesgo y es importante que lo tengan muy en cuenta. Ahora, la aorta bicúspide, pensemos como una ortopatía. Por favor, sepamos que tenemos que estar tratando una válvula que está inflamada, que se complica más y que va a provocar mayores complicaciones en la aorta ascendente. Cuando encontramos una aorta bicúspide, busquemos la coartación con el Doppler supraesternal. Esto es muy importante, 80% de las coartaciones. Y la aorta bicúspide debe ser tenida muy en cuenta para la conducta quirúrgica de la válvula aórtica. Válvula aórtica bicúspide con dilatación de 45 de la aorta ascendente tiene que ir con un tubo valvulado y solucionarle el problema, porque si no estos pacientes en el seguimiento van a seguir dilatándose y van a necesitar una segunda cirugía para el reemplazo de la aorta ascendente. Muchas gracias por su atención.